Hola, hola, mis queridos estudiantes del grupo de teatro El Bananazo de la Institución Educativa Técnica en Turismo 12 de octubre. Como ya hemos estudiado, la huelga de 1928 fue llevada a cabo por los trabajadores de la zona bananera de Ciénaga Magdalena, quienes exigían garantías laborales a la United Fruit Company. Pero para comprender este conflicto, es importante conocer cuáles eran las condiciones de los obreros y a qué obedecían sus reclamos. Este tema lo abordaremos a partir del texto El conflicto de las bananeras, los obreros, de Catherine Legrand. La United Fruit Company necesitaba obreros para construir los ferrocarriles y los canales de riego, para limpiar el terreno, sembrar el banano, recolectar la cosecha y para cargar los barcos. En los primeros años había pocos obreros, pero la United Fruit Company aumentó los salarios al doble de lo que pagaban las haciendas del interior del país. Y en las primeras 3 décadas del siglo XX llegaron a la región miles de personas. Algunos de ellos eran soldados y generales liberales que se establecieron en la zona luego de finalizada la Guerra de los 1000 días. También llegaron a trabajar en las plantaciones indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta. Llegaron personas de los departamentos de Atlántico y Bolívar, y aunque la mayoría de trabajadores eran de la costa atlántica, también llegaron trabajadores del interior del país, en particular de los Santanderes. Debido a esta inmigración, la población de trabajadores pasó de 5.000 en el año 1910 a 25.000 en 1925. En los países centroamericanos, los trabajadores de la United Fruit Company eran en su mayoría negros llevados del Caribe. Pero en Colombia más del 90% eran colombianos reclutados por los contratistas. Estos trabajadores en su mayoría constituían un grupo heterogéneo por el hecho de pertenecer a diferentes regiones del país, por lo tanto a diferentes razas y culturas, pero como eran colombianos, hablaban el mismo idioma y tenían la misma religión, esto les facilitó poder organizarse contra la compañía en 1928. El trabajo en la zona bananera no era estable, pues la fruta no se cortaba todos los días. Los empacadores y estibadores, es decir, los que cargaban y descargaban el banano, se necesitaban solamente cuando los barcos estaban en puerto. Debido a esto, algunos trabajadores migraban a otras regiones, como a la costa atlántica, a cosechar algodón o azúcar, o también se desplazaban más lejos, hacia Barranca Bermeja, a trabajar en los campos petroleros. En los primeros años, esto era un problema para la United Fruit Company, que no podía retener a sus trabajadores. Así que para solucionarlo, en lugar de pagar los salarios por hora o por día, lo pagaban por trabajo cumplido. Por limpiar terreno nuevo, sembrar matas de banano y desherbar, es decir, quitar la maleza de una cabuba, que es un terreno mayor a la hectárea. Los obreros trabajaban de 6 a 11 de la mañana y de 1 a 6 de la tarde. Y eran supervisados por capataces de la United Fruit Company o por listeros que tomaban la asistencia. Cuando había mucho trabajo, los obreros asumían funciones específicas. Los pulleros cortaban la fruta, los coleros cargaban los racimos al borde de los campos y los carreros los apilaban sobre góndolas que las mulas llevaban hasta las estaciones. Luego los cargadores subían el banano a los vagones del tren que lo llevaba al puerto. Otros obreros cuidaban la irrigación trabajando en turnos de 24 horas. Esta forma de trabajo funcionaba para la compañía y a los obreros les agradaba porque podían manejar su propio tiempo, pero lo que no les agradaba era la forma de contratación de la empresa, ya que no los contrataban directamente, sino que lo hacía por medio de contratistas que acordaban con la United Fruit Company sobre el trabajo que se debía hacer, para luego reclutar a los trabajadores. Así que ni los contratistas ni los obreros eran empleados de la compañía. Y esto resultaba muy extraño, ya que la United Fruit Company producía millones de banano cada año, pero sostenía que no tenía trabajadores. Por tal razón, no tenía que preocuparse de contratos o de relaciones con los trabajadores. En 1915, el gobierno promulgó una legislación laboral que regulaba las condiciones de trabajo, pero la United Fruit Company las evadía y no le daba los beneficios a los trabajadores de las plantaciones, pues afirmaba que ellos no eran sus empleados. Uno de los objetivos de la huelga de 1928 era precisamente que la empresa reconociera a sus trabajadores.
La compañía señalaba que el pago era bueno, ya que en 1908 era de 50 centavos por día, valor que fue aumentando a 80 centavos, luego a $1.20 y a veces hasta $1.50 por día. Pero la mayoría de trabajadores no encontraba trabajo todos los días, y aunque el pago era quincenal, a veces se retrasaban, y los obreros permanecían cortos de dinero, por lo que les tocaba pedir adelantos. Estos adelantos los entregaban en vales que solo podían ser gastados en los almacenes de la misma compañía. Con este sistema, la empresa retenía a los trabajadores en las plantaciones, porque ellos se endeudaban y el valor de su salario iba disminuyendo. Por esta razón, uno de los puntos que exigieron los obreros en la huelga de las bananeras fue el pago semanal y no quincenal. Los contratistas pagaban entonces una parte del sueldo en vales y otra parte en efectivo. Algunos tenderos les cambiaban los vales a los obreros por efectivo, pero les descontaban entre el 10 y el 30%. Si un obrero dejaba el trabajo antes de terminarlo, la empresa le descontaba el 40% del salario que le debía. A los trabajadores también se les descontaba el 2% de su salario para servicios médicos. Aunque el estado sanitario era muy malo, los obreros y sus familias se veían afectados por enfermedades como paludismo, anemia tropical, tuberculosis, parasitismo intestinal, gastroenteritis infantil y enfermedades venéreas. Pocos trabajadores llegaban a la vejez. Los obreros estaban molestos porque los contratos decían que ellos no eran empleados de la United Fruit Company. Sin embargo, la compañía les descontaba un 2% de los salarios para su salud. Además, estaban molestos por la discriminación por parte de la compañía, ya que cuando un trabajador se enfermaba o accidentaba, muchas veces ni siquiera podía llegar al hospital que se encontraba en Santa Marta. Pero cuando sí lo lograba, solo le recetaban quinina y sulfato de magnesio. Se les enviaba a casa sin importar cuál era el problema. Mientras que si se enfermaba algún empleado de confianza de la compañía, si tenía médico que lo atendiera y los remedios los pedían por teléfono a Santa Marta. Así que, otra de las peticiones de los trabajadores en la huelga de 1928 fue la construcción de hospitales en toda la zona y la compensación por accidentes de trabajo. La compañía alojaba a la mayoría de los trabajadores en campamentos de sus plantaciones, que permanecían llenos y en malas condiciones. No dormían bien por la presencia de chinches, no tenían ventilación, agua potable, duchas ni retretes. Pero la United Fruit Company sostenía que estos albergues eran iguales a todas las viviendas rurales de Colombia. Pero los obreros esperaban algo mejor, ya que veían la injusticia al comparar sus propios ranchones con las viviendas cómodas, con jardines y canchas de tenis de los administradores de la compañía. Así que en la huelga de 1928, los obreros pidieron mejores viviendas en las que no peligrara su salud. Bueno chicos, finalizamos esta pequeña explicación sobre las condiciones laborales de los trabajadores de las plantaciones bananeras de la United Fruit Company. Bendiciones.